Bienvenidos de nuevo a mi canal, su oasis de escape, su santuario personal donde nos refugiamos del estrés diario para sumergirnos de lleno en esos mundos llenos de pasión, intriga y personajes que se sienten tan reales que juraríamos conocerlos. Hoy prepárense para un viaje aún más profundo, un recorrido que nos llevará más allá de la ficción, directamente al epicentro de un terremoto mediático que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Vamos a adentrarnos en un laberinto de rumores, especulaciones y posibles verdades ocultas, un universo de intrigas digno del mejor guionista de Hollywood, pero con el sabor inconfundible de las pasiones turcas. Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de drama turco explosivo. Sí, lo oyeron bien. Ajusten sus cinturones de seguridad porque hoy desenterraremos los secretos mejor guardados, analizaremos cada mirada, cada gesto, cada declaración aparentemente inocente, y por supuesto, chismosearemos sobre la posible furia de Hande Erçel. ¿Está Hande realmente furiosa? ¿Son los celos los que alimentan este torbellino de rumores? ¿O hay algo más profundo que se esconde tras la fachada de la perfección mediática? Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Los invito cordialmente a unirse a nuestra creciente comunidad de adictos al drama turco. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos semanales, y dejen un comentario al final, compartiendo sus opiniones, sus teorías y, por qué no, sus propias experiencias con el drama. Construyamos juntos este espacio donde podemos fangirlear libremente, analizar los giros más inesperados y debatir sobre nuestros personajes favoritos. Ahora, sin más dilación, vayamos al grano, como diría mi abuela. El rumor que ha estado circulando como un reguero de pólvora, alimentado por portales de noticias del corazón, redes sociales y hasta por algunos paparazzi particularmente astutos, gira en torno a Hande Erçel, Kerem Bürsin, y una supuesta rivalidad con una integrante de la potentísima y legendaria familia Saban. Así es, mis queridos. La alta sociedad turca con sus yates, mansiones y fortunas incalculables, también tiene sus propios culebrones, sus propias intrigas palaciegas dignas de una adaptación televisiva. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, que promete ser más adictivo que el café turco, vamos a hacer un breve repaso por algunas series que nos han demostrado, a lo largo de los años, que el drama turco es mucho más que un simple entretenimiento. Es un arte en sí mismo. Comencemos con la serie que, como un verdadero Big Bang, catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la estratosfera de la fama internacional, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo, *** en Calcap ***. Esta deliciosa comedia romántica aderezada con toques de drama que la hacen irresistible, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, una mujer fuerte, independiente y con una determinación inquebrantable, y Serkan Bolat, un exitoso, frío y calculador arquitecto, un hombre que parece estar hecho de hielo, pero que esconde un corazón vulnerable. La chispa surge cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en el extranjero, a cambio de un pequeño favor: fingir ser su prometida. Imagínense el caos, las mentiras, los enredos y las situaciones cómicas que se derivan de semejante acuerdo. *** en Calcap * es en esencia una comedia romántica, pero su encanto reside en esos toques de drama, esos momentos de tensión y conflicto que le dan profundidad a la trama y nos permiten conectar con los personajes a un nivel más emocional. Los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una química innegable, una conexión magnética que traspasa la pantalla, haciendo que nos creamos cada mirada, cada beso, cada pelea. La historia, aunque a veces un poco predecible, está llena de momentos divertidos, románticos, tiernos y por supuesto dramáticos. Pero, ¿por qué es relevante * en Calcap * para el tema central de nuestro vídeo? Bueno, además de ser la serie que, según cuentan las leyendas del fandom, unió sentimentalmente a Hande y Kerem, * en Calcap * nos muestra, de una manera sutil pero poderosa, cómo la vida real puede imitar al arte y viceversa. La presión mediática, las expectativas del público, la constante exposición a los flashes y las cámaras, pueden generar situaciones tensas, malentendidos, rumores y especulaciones que pueden poner a prueba incluso la relación más sólida. Y claro, la propia relación entre los personajes en la serie, Eda y Serkan, llena de altibajos, celos, inseguridades y malentendidos, también se puede ver reflejada, de alguna manera, en los rumores que rodean a la pareja en la vida real. Un dato curioso que añade aún más leña al fuego de la especulación, es que muchos fans de la serie, al principio, creían que su amor era puro marketing,
una estrategia publicitaria para impulsar la popularidad de la serie. Pero el tiempo, como siempre, demostró que su relación era real, que el amor había florecido entre las grabaciones, lo que generó aún más interés mediático y elevó su estatus de pareja perfecta a niveles estratosféricos. Ahora, para cambiar un poco de registro y explorar las diferentes facetas del drama turco, vamos a hablar de una serie que nos muestra un lado mucho más oscuro, crudo y visceral, *Kukur*. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso y corrupto barrio de Kukur, un laberinto de calles estrechas, tugurios y secretos oscuros, controlado con mano de hierro por la poderosa y despiadada familia Koval. La trama se centra en Yamak Koval, el hijo pródigo, el rebelde, el artista que huyó de su destino, que regresa a su hogar después de años de ausencia para escapar de un pasado turbulento y se ve obligado a asumir el liderazgo del clan para proteger a su familia y su territorio de las amenazas externas de bandas rivales, policías corruptos y traidores dentro de sus propias filas. *Kukur* es una serie intensa, adictiva, violenta y llena de suspense que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. Los actores, encabezados por el talentosísimo Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolka-Kostendil, entre otros, ofrecen interpretaciones memorables, llenas de matices y emoción, y la historia, aunque a veces un poco confusa debido a la gran cantidad de personajes y subtramas, está llena de giros inesperados, traiciones impactantes y momentos de pura adrenalina. ¿Por qué es relevante *Kukur* para el tema de este vídeo? Porque *Kukur* nos muestra, sin tapujos ni edulcorantes, cómo el poder, el dinero, la ambición desmedida y la sed de venganza pueden generar conflictos devastadores, traiciones imperdonables y, por supuesto, celos. En esta serie los celos no son solo un sentimiento romántico, una simple manifestación de inseguridad o posesividad, son una herramienta más en el arsenal de los personajes, una forma de manipular, controlar y destruir a sus enemigos. La lucha encarnizada por el poder dentro de la familia Koval, donde cada miembro ansía ocupar el trono, está marcada por los celos, la envidia, la codicia y el resentimiento, lo que la convierte en una serie adictiva, fascinante y perturbadora. Un dato interesante que demuestra el impacto cultural de esta serie es que *Kukur* fue una de las series turcas más exitosas de los últimos años, rompiendo récords de audiencia en Turquía y cosechando una gran base de fans leales en todo el mundo, que se identificaron con los personajes complejos y moralmente ambiguos y con las duras realidades retratadas en la serie. Ahora, para completar nuestro recorrido por el universo del drama turco, pasemos a una serie que nos muestra un lado más romántico, melancólico y trágico, *Aşk Memnu*. Esta serie, basada en una novela clásica turca del mismo nombre, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, elegante y ambiciosa, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico, mayor que ella y padre de 2 hijos, para escapar de su madre, una mujer superficial y manipuladora, y de su pasado, marcado por una relación fallida. Sin embargo, la aparente felicidad de Biter se ve amenazada cuando se enamora perdidamente de Belul Aznedar, el atractivo, carismático y mujeriego sobrino de su marido, un joven irresistible que encarna todo lo que Adnan no es. *Aşk Memnu* es una serie llena de pasión desenfrenada, secretos oscuros, traiciones imperdonables y mentiras piadosas. Los actores, encabezados por la icónica Beren Saat, el galán Kuan Tatlıtuğ y la legendaria Nebahat Zere, ofrecen interpretaciones impecables, llenas de intensidad y matices, y la historia, aunque un poco melodramática, te atrapa desde el primer momento, haciéndote reflexionar sobre la naturaleza del amor, la moralidad, el deseo y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Por qué es relevante *Aşk Memnu* para el tema de este vídeo? Porque *Aşk Memnu* es un claro ejemplo de cómo los celos, cuando se dejan crecer sin control, pueden destruir relaciones, familias y vidas enteras. Los celos enfermizos de Adnan hacia Biter, alimentados por su inseguridad y su miedo a perderla, los celos infantiles de Nihal, la hija de Adnan, hacia Biter, a quien ve como una rival en el afecto de su padre, y los celos de todas las mujeres que caen rendidas ante el encanto irresistible de Belul, son el motor principal de la trama, el combustible que alimenta el drama y las tragedias que se suceden a lo largo de la serie. *Aşk Memnu* nos muestra, de una manera desgarradora, cómo los celos pueden ser una fuerza destructiva, un veneno que consume a las personas desde adentro, llevándolas a cometer actos impensables, a traicionar a sus seres queridos y a autodestruirse.
Un dato interesante que subraya la importancia de esta serie en la cultura turca es que Ask Memnu es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Un verdadero clásico que ha sido retransmitido innumerables veces y cuyo remake latinoamericano, Pasión de Gavilanes también fue un gran éxito en toda la región. Y ahora sí, después de este breve pero intenso recorrido por los paisajes del drama turco, llegamos al meollo del asunto, al plato fuerte de la noche. Volvamos al tema inicial, a la pregunta que nos ha convocado hoy aquí, Hande Erçel, Kerem Bürsin y la supuesta rivalidad con la heredera Sabank. A ver, calma, que no panda el cúnico. Aquí hay que tomar las cosas con pinzas con la mayor objetividad posible, porque la información que tenemos es principalmente de fuentes de prensa rosa y redes sociales, así que no hay nada confirmado oficialmente, no hay comunicados de prensa, no hay declaraciones oficiales. Los rumores, como ya mencioné, comenzaron a circular con fuerza cuando Kerem Bürsin fue visto, en varias ocasiones, en compañía de una joven identificada por los medios como una miembro de la adinerada y poderosa familia Sabank. Las fotos y vídeos de la pareja aparentemente disfrutando de una cena romántica en un restaurante de lujo, paseando por las calles de Estambul, o asistiendo a eventos sociales, se viralizaron rápidamente, generando todo tipo de especulaciones, teorías y debates en las redes sociales. Algunos medios sensacionalistas afirmaron con la certeza de un profeta que Kerem y la heredera Sabank estaban saliendo, que habían iniciado una relación sentimental y que su romance era la nueva comidilla de la alta sociedad turca. Otros, en cambio, adoptaron un tono más cauteloso y sugirieron que se trataba simplemente de una reunión de negocios, de un encuentro entre dos personas influyentes para discutir posibles proyectos profesionales. Por supuesto, la reacción de los fans de Hande Erçel no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, indignación, decepción y confusión. Muchos expresaron su decepción y enojo hacia Kerem, acusándolo de ser infiel, de traicionar el amor que le había profesado a Hande y de no valorar la relación que había tenido con ella. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida después de la ruptura con Hande, que era libre de salir con quien quisiera y que los fans no debían juzgarlo ni presionarlo. Y aquí es donde entra en juego la supuesta furia de Hande, el elemento que le da sabor a todo este drama. Según algunos medios citando fuentes anónimas cercanas a la actriz, Hande Erçel no tomó muy bien la noticia de la cercanía entre Kerem y la heredera Sabank. Se dice que se sintió dolida, traicionada y humillada, y que incluso llegó a borrar todas las fotos de Kerem de sus redes sociales, como una forma de expresar su descontento y marcar distancia. Sin embargo, esta información, como ya he repetido varias veces, no ha sido confirmada por la propia Hande, y muchos fans creen que se trata simplemente de una estrategia de los medios para generar polémica, para vender más revistas y conseguir más clics. ¿Qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y exitosos del momento, y que cualquier cosa que hagan o dejen de hacer genera un gran revuelo mediático, un tsunami de comentarios y especulaciones. Y por supuesto, la sombra de asteriscos en Calcap Masterisco sigue siendo muy alargada, y muchos fans todavía sueñan con una reconciliación entre los dos actores, con un final feliz digno de un cuento de hadas. En fin, este drama turco de la vida real con sus intrigas, sus pasiones y sus personajes complejos nos recuerda que la fama, el dinero, el poder y las relaciones amorosas son una combinación explosiva, un cóctel peligroso que puede generar situaciones impredecibles y consecuencias devastadoras. Y que al igual que en las series que tanto nos gustan, la realidad puede ser mucho más sorprendente, emocionante y llena de giros inesperados de lo que jamás podríamos imaginar. Llegamos al final de este vídeo lleno de chismes jugosos, análisis profundos y drama turco en estado puro. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones, así que no hay que tomarlo todo al pie de la letra, ni creer todo lo que leemos en Internet. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo este drama, qué series turcas los tienen enganchados en este momento y por supuesto, qué les parece la supuesta furia de Hande Erçel. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos adictos al drama turco y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Y que el drama turco los acompañe siempre.